Y como buen día martes, volvemos con las entrevistas, en este caso con Clínica Bupa Reñaca, para hablar con el cirujano general Otto Meyer. Agradecerle, doctor, por estar junto a nosotros. Espero haber dicho bien su nombre. Perfecto. Ah, qué bueno. Es que uno que es alemán sabe muchas cosas, ¿no? Ya. Agradecerle por su presencia acá, doctor. Gracias. Y bueno, hoy con un título que está muy interesante para analizar, que habla del mito. Si hago deporte, no me voy a enfermar de nada. Soy imbatible, soy lo más sano que existe. No es tan así, ¿no? ¿Cómo le va? No, no es tan así. O sea, finalmente entendemos que hacer deporte es algo que favorece y previene o promueve un buen estado de salud. Eso está muy claro. Pero finalmente a muchas personas previamente sanas o con una actividad física adecuada puede sobrevenirles alguna urgencia quirúrgica o pueden tener que ser sometidos a una intervención quirúrgica eventualmente electiva. Y eso hace que eventualmente su condición física se modifique en un momento determinado por la acción quirúrgica misma. Ahora, el hecho de intervenirse quirúrgicamente en sí mismo no impide que el paciente pueda volver a hacer actividad física en forma normal o incluso mejor que antes. Ahora, ¿cuáles son, en personas activas, cuáles son aquellas cirugías más comunes que se presentan? Ya, como había mencionado, cabe diferenciar una cirugía electiva, que es la que se planifica, versus una cirugía de urgencia. Todos estamos expuestos eventualmente a tener una situación de urgencia que motiva una intervención quirúrgica, pero dentro de la cirugía electiva, la más cotidiana quizás sea la cirugía de hernia, ya sean estas hernias inguinales, incisionales, umbilicales, y la cirugía de colecistectomía, es decir, resección quirúrgica electiva de la vesícula por alguna patología de tipo biliar. Hay otras cirugías potencialmente electivas que se pueden hacer en circunstancias como el estar en áreas geográficas, como había mencionado, más extremas, donde la atención de salud no pueda ser rápida, y entonces se hacen cirugías como una apendicectomía preventiva, que califica también la apendicitis aguda como una cirugía de urgencia muy cotidiana, muy habitual. Claro. Y ahí después el retorno, por ejemplo, para cualquier persona, para hacer deporte, después de una hernia lo voy a poner. ¿Es muy complicado, es muy difícil, es muy larga la recuperación? Depende, te diría yo. O sea, las cirugías, la recuperación física de un paciente después de una cirugía depende de muchos factores. Entre ellos están el tipo de intervención que se haga. Ahora, en los tiempos modernos, ya no tan modernos, desde hace por lo menos unas 3 décadas, se hace lo que se llama la cirugía mínimamente invasiva, la cirugía laparoscópica, que prácticamente se aplica casi en todas las situaciones quirúrgicas. Tenemos la cirugía tradicional, que en tiempos de recuperación, habitualmente la cirugía laparoscópica tiene una recuperación que es de la mitad del tiempo que una cirugía tradicional. Es decir, para uno recuperarse físicamente de una cirugía tradicional, habitualmente requiere del doble de tiempo que la recuperación que requeriría si se opera por vía laparoscópica. Eso es un factor, el tipo de cirugía. Ahora, la modalidad de intervención, la razón por la cual el paciente se intervenga, las comorbilidades del paciente, es decir, los factores asociados al paciente mismo, las enfermedades previas o el tener una actividad física tal o cual previa a la cirugía, también son factores a considerar. Los medicamentos que toma, los hábitos que tenga, si fuma o no fuma, son factores que dependen, de los que dependen en forma muy importante la recuperación postoperatoria. Sí, y en los casos de las cirugías que no son de urgencia, que se podrían eventualmente postergar algunas a propósito, no sé, si yo soy de mediana competencia, digamos, no soy un deportista de alto rendimiento, pero tengo planificado cierto calendario de aquí a algunos meses más. ¿Se pueden postergar algunas? Sí, o sea, en términos generales, la electividad de una cirugía hace patente que no hay una urgencia de resolver el problema, ¿ya? Como toda condición médica, toda enfermedad que se difiere, que se posterga, tiene ciertos riesgos de complicarse versus si se enfrenta esa enfermedad lo antes posible. Claro, hablando de un deportista que tenga alto rendimiento, mediano rendimiento, digamos, y que tenga algún compromiso inminente y que tenga una patología electiva, perfectamente se puede lograr resolver su problema después de que él resuelva su compromiso. No es lo ideal, diría yo. Lo ideal es siempre enfrentar la patología lo antes posible para evitar complicaciones o factores de riesgo que se puedan asociar a su enfermedad. Doctor, estaba leyendo hernias inguinales, umbilicales también, pero en la espalda también obviamente hay tipo de operaciones. Lo pregunto porque la gente hoy en día
sale a correr mucho, trota, hay muchas maratones también. ¿Eso también afecta el correr, el comenzar a entrenar de esa manera, el impacto? Mira, la cirugía de espalda trasciende un poquito lo que es la cirugía general, porque se refiere más a cirugía de índole traumatológico o neuroquirúrgico, ¿sí? Entendiéndose que la cirugía de espalda tiene que ver con la intervención sobre la columna vertebral, sea cual sea el nivel de intervención, sobre lo cual se tiene que actuar directamente sobre las estructuras osteomusculares o articulares o sobre los componentes neurológicos de la médula espinal y de las redes nerviosas que emergen de la columna. Siempre la cirugía de columna es más compleja desde el punto de vista de alcanzar una recuperación precoz, porque está directamente asociada con el aparato locomotor. La cirugía general no tiene un directo impacto en ese sentido, pero sí hay que entender que la reinserción a una actividad después de una cirugía general tiene que ver con la estabilización y el reforzamiento de los músculos de la espalda, como de la pared anterior del abdomen, como del piso pélvico y como del diafragma. Entonces, todo esto está asociado, pero finalmente la cirugía de espalda tiene que ver más con impacto deportivo traumatológico que a priori es más prolongado. Sí, y para los más porfiados en realidad, y me incluyo obviamente, ¿qué tan relevante es respetar los tiempos que te da el cirujano, en este caso, en post-intervención, digamos? Porque uno dice, oye, estoy ansioso por volver, y eso es muy habitual, y te dicen, no sé, espérate un mes, espérate 2 meses. Mira, es súper importante el respetar los controles, los tiempos y promover una recuperación que te vuelva a activar, que te pueda volver dejar en movimiento nuevamente en forma segura. O sea, vuelvo y repito, los tiempos son variables y las fases de recuperación también son variables en función de los factores que había mencionado antes, que pueden, para reintegrarse a una actividad física segura, por ejemplo, hay una fase inmediata de control en donde finalmente después del postoperado, al día o los 2 días después, lo único que se te permite es moverte y caminar, ¿ya? Para prevenir complicaciones respiratorias o tromboembólicas. Después, en la fase, diríamos, más temprana, la actividad física es muy menor, caminata, cardio, movimientos o ejercicios respiratorios, que va esto entre la primera y la segunda semana. Siempre más pronta la recuperación de la cirugía laparoscópica que una cirugía tradicional. Una etapa intermedia, que hablamos de 3 a 6 semanas, de 3 para la cirugía laparoscópica, 6 para la tradicional, uno ya puede tener una actividad física un poco mayor, hacer ciertos ejercicios isométricos del abdomen, ejercicios respiratorios y un poco más de movilidad cardio. Reciente, diría yo, entre la semana 12, uno ya podría tener o poder decirle a la persona que puede reintegrarse a su actividad física, teniéndose en consideración ciertos signos que tienen que ver, que no haya dolor, que no haya aumentos de volumen, que no haya zonas de inflamación, que no tenga sintomatología sistémica como dolor o fiebre o mareo o vómito, porque esos son síntomas de alarma que deberían inducir al paciente a reconsultar y a parar de tener actividad física. Por ejemplo, si una persona, digamos, es sometida a una apendicitis, que le sacan el apéndice, ¿tiene mejor recuperación aquella persona que hace deporte que aquella que no, entendiendo que tenga las mismas condiciones? Los dos no fuman, no toman remedios, o sea, como que en ese sentido están iguales, la única diferencia es que una hace deporte y la otra no. Sí, yo te diría que genéricamente sí. O sea, la condición física previa, el hecho de no tener hábitos deleterios, el hecho de no tener comorbilidades, ¿no es cierto?, son factores favorables para una recuperación más precoz. Pero a pesar de estos factores favorables, siempre las recomendaciones de reactividad física dependen mucho del tipo de intervención que se ha realizado. Por ejemplo, tú puedes ser deportista, pero estar con una apendicitis que esté complicada y yo te tenga que abrir la guatita y hacerte una cirugía tradicional. Pero puede ser que no seas deportista, que incluso fumes, pero te hice una cirugía laparoscópica. Probablemente la recuperación de la cirugía laparoscópica por el tipo de intervención sea más precoz. Es
bien variopinto. ¿Qué importa si es que uno ha sido sometido? Porque muchas veces te preguntan, uno ingresa a la consulta y te dicen, ya, ¿usted qué intervenciones tiene? ¿A qué cirugía se ha sometido? Y uno empieza a nombrar alguna. Claro, ¿importa si uno tiene más cirugías en el cuerpo o menos? Sí, importa, sí, pero depende del área que haya sido intervenida e importa desde el punto de vista quizás a veces no tan quirúrgico, sino anestésico, ponte tú. El hecho de haber sido sometida varias veces a un procedimiento quirúrgico tiene ciertas consideraciones anestésicas que hay que establecer. Siempre tiene ciertos rangos de expectativa de eventuales complicaciones quirúrgicas que haya. Por ejemplo, si tú te has operado previamente del apéndice y te han hecho una esterectomía también, y de pronto te operan de la vesícula, tú te vas a encontrar con un escenario quirúrgico que probablemente sea diferente a una persona que no haya tenido antes intervenciones. Puedes tener más adherencias intraabdominales, puedes tener potencialmente mayores tiempos quirúrgicos también. ¿Hay alguna intervención de estas, por ejemplo, no sé, la apendicitis o algo así, que de manera preventiva se le recomienda a la gente realizar? Mira, como recomendarse a alguien prescindir quirúrgicamente de un órgano solo en situaciones muy particulares, muy especiales, como los que habíamos hablado de la apendicectomía en pacientes que van a regiones extremas, por ejemplo, dado el caso de que ellos puedan tener una patología de resorte quirúrgico y no puedan acceder a la atención de salud. Pero en términos generales, entendemos que nuestro organismo funciona bastante bien y que todo lo que tenemos tiene una funcionalidad. El apéndice no es cierto. El apéndice tiene una funcionalidad inmunológica, es parte del sistema retículo endotelial de las personas, que es el sistema de defensa, por decirlo de alguna manera, hasta más o menos la adolescencia, entre los 12 y los 15 años. Después su función decae mucho y es un órgano totalmente prescindible. Por eso se dice que el apéndice básicamente no. Le sirve a los cirujanos, ¿no? Me gustó esa. Me gustó esa. Es verdad. Y se agradece también la honestidad. ¿Por qué se lo preguntaba? Porque hoy en día la gente tiene que esperar a la mayor cuota de dolor y de reacción como para tener que ir a visitarlo usted. Somos porfiados. Claro, finalmente quedamos un poco lo mismo, digamos, no hay que esperar a estar mal para resolver un problema de salud. Finalmente el espíritu de la atención médica y de la cirugía en particular es lograr que las personas resuelvan antes de que se compliquen situaciones quirúrgicas que puedan llegar a complicaciones que pueden llegar a ser serias, digamos. La consulta precoz, la resolución temprana, claro, y después en el postoperatorio los controles, respetar los tiempos, nos pueden promover que todos volvamos después de una cirugía a tener la misma o quizás incluso mejor actividad física que antes. Doctor, le queremos agradecer su tiempo, la buena disposición también de haber venido hasta acá a conversar con nosotros y resolver todas las dudas que teníamos, que no eran pocas. Qué bueno, me alegro mucho, ojalá que les haya servido. Muchas gracias. Sin duda. Y nosotros nos comenzamos a despedir, nos reencontramos mañana en el horario habitual. Recuerda, hoy día 18 horas y 20:30 tenemos liguilla del ascenso. Así que por lo mismo pelota para más abreviado. Caro Fernández, Gonzalo Jara, un placer como siempre. Najla, nos reencontramos mañana. Que estén muy bien, a las 3. Chao.